Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra charla técnica sobre preparación de soportes para pintar. Vamos a especializar esta formación en plastes, masillas y pinturas. Quería comentaros que tenemos un chat o a través de preguntas y respuestas podéis hacer las preguntas que queráis, que yo se las trasladaré en el momento a nuestro formador y os daremos respuesta. No obstante, intercalada entre la formación habrá un par de preguntas que os haremos a vosotros para comprobar que estáis entendiendo bien todos los conceptos que queremos transmitiros. También os pido que a través de la plataforma Zoom podréis ver un link para dar la evaluación y responder. Son muy poquitas preguntas, pero que nos ayudan muchísimo a seguir mejorando todas estas formaciones que tanto éxito están teniendo en BICMAS, la plataforma. Muy bien, pues sin más os doy la bienvenida de nuevo y doy la bienvenida también a Antonio Peña, técnico de Visier, marca líder en el mercado de los plastes y masillas y pinturas, y que seguro que con él vamos a aprender un montón. Pero tanto él como nosotros queremos que preguntéis cualquier cosa que queráis, que tengáis dudas o que no entendáis de la formación que estamos dando. Vale, pues Tony, cuando quieras, empezamos la formación. Perfecto. Gracias, Mercedes, por la presentación. Gracias a BICMAS Plataforma por invitarnos a este foro para poder explicar nuestra especialidad, que efectivamente somos, digamos, un referente, un líder en el mercado nacional de preparación de superficies y de soportes. Destacamos sobre todo también por nuestra trayectoria con todos los plastes, masillas y pinturas especiales. Y lo primero, antes de iniciar ya, de ponernos en materia un poco, paso a explicaros cuatro detalles referidos a Beisier. Beisier es nuestra marca, nuestro nombre de fabricante. Dentro de todo Beisier pues engloban un montón de marcas muy conocidas, como son, por ejemplo, pues Aguaplas, Extraplas, Isolfisto, Terreno, Aguaplac, Beisier Term, en el tema de los aislamientos de fachadas, Granocril, Isomat. Todas esas marcas pertenecen a Beisier y son, repito, de una gran difusión y popularidad en nuestro país. Pero bueno, todo esto tiene una historia, como veis aquí reflejado en las fechas. Pues Beisier es una empresa familiar que se fundó en Francia, en París, en el año 1871. En 1930 esa misma familia estableció una delegación, una fábrica en Pasajes, en Pasaya, en Guipúzcoa. En el año 44, y vuelvo a lo de las marcas, fue la primera aparición en el mercado de un producto con nombre Aguaplast. En 2001 se inauguró esa fábrica que veis ahí en imagen, en Rentería. Y en 2002 la empresa, y desde entonces sigue siendo así, la empresa pertenece a la multinacional Sto, la multinacional alemana, especialista también en productos para la construcción, muy focalizada en tema de rehabilitación energética de fachadas también, etc. Ya sin más, pues entramos en lo que son los conceptos, la temática de esta tarde que nos ocupa con la preparación de superficies. Dividimos un poco en dos grandes bloques, una que tenéis aquí reflejada como pasos previos,
que está referida a todas aquellas circunstancias que nos podamos encontrar en la obra tal como nosotros accedemos a plantearnos esta obra. Pues puede haber una serie de elementos que conviene modificar, que conviene acondicionar para luego poder hacer esa preparación del soporte o esa rehabilitación del soporte en condiciones, ¿no? Entonces, pues los veis aquí detallados también por orden de aplicación. Si fuese necesario hacer esas 3 intervenciones, pues sería por un lado una desinfección, por otro lado un saneamiento y limpieza, y una consolidación e imprimación. Todo esto antes de empezar a poner ningún tipo de masilla ni pinturas, etc. Esos pasos previos están condicionando sobre todo luego la durabilidad de la intervención. Es verdad que siendo cortoplacistas podemos pensar que es algo que nos hace perder el tiempo, que no se debería hacer porque nos va a conllevar una serie de horas más de las que teníamos previstas, pero sin embargo es la garantía, hacer todos estos pasos previos de forma correcta, es la garantía de un trabajo bien hecho, de algo que nuestros clientes van a valorar como una obra bien ejecutada, porque va a tener una durabilidad importante, ¿no? No se van a presentar de inmediato incidentes, deterioros de la obra, etcétera, que muchas veces es muy probable que sucedan si no se hace esa preparación previa. Entonces, yendo a cada uno de esos pasos que comentábamos, pues tenemos por un lado, en primer lugar, la posible desinfección de todas aquellas superficies que estén contaminadas por agentes orgánicos, mohos, hongos, verdines, etcétera. Para ello lo que es preceptivo es hacer una desinfección, ¿vale? O sea, esa desinfección consiste en el exterminar, ¿vale? Descontaminar todos esos soportes, hacer un procedimiento que nos asegure que una vez apliquemos nosotros materiales, en el futuro no vuelven a aparecer esos organismos, ¿no? Podrán aparecer de manera superficial después de nuestra actuación si no se han mejorado otra serie de condiciones, pero como mínimo entre capas o bajo la reparación que hagamos no se van a reproducir, cosa que si no lo hacemos puede suceder de esa manera y las degradaciones son mucho más elevadas. Entonces podemos hacer, si en vez de hacer una desinfección hacemos una limpieza, por ejemplo, con lejía, que es algo muy habitual, con hipoclorito sódico, sí que nos aseguramos que hay un blanqueamiento de todo ello, de que al parecer pues ya lo tenemos todo limpio y preparado, pero las esporas que reproducen los mohos y otros microorganismos, la lejía no tiene la capacidad de exterminarlas. Para eso hace falta un biocida, como este producto que veis aquí en imagen, Fungistop, que es un producto que se aplica en esa superficie. Esperamos un mínimo de 30 minutos, media hora, aplicamos luego los materiales que tengamos que aplicar pasado ese tiempo y lo tendríamos todo completamente descontaminado, ¿vale? Entonces, ese sería el primer paso ante esas contaminaciones. En segundo lugar, muy importante, imprescindible también para no tener disgustos a posteriori, pues un saneamiento y una limpieza convenientes. Veréis que el término, por ejemplo, de la limpieza lo vamos a ir empleando reiteradamente, sobre todo cuando hablamos de materiales que hay que aplicar sobre soportes difíciles de forma directa, sin recurrir a imprimaciones de adherencia, etcétera, porque si no está limpio hay toda una serie de partículas, de polvo, restos de grasa, etcétera, restos de sustancias que impiden que la película del material que aplicamos adhiera de forma directa y conveniente sobre ese soporte, ¿no? Y el tema del saneamiento, pues evidente también. Los soportes que no están bien saneados, una pintura de interior, unos yesos, etcétera, que están en un estado de degradación y no los hemos eliminado para preparar el soporte a recibir materiales nuevos con unas tensiones mucho mayores, etcétera, lo que nos ocurrirá es que ponemos en riesgo nuestras reparaciones, nuestra obra, la ponemos en riesgo de que en el futuro pues vuelva a aparecer, vuelva a manifestarse es eso que hemos tapado que no estaba en condiciones de ser tapado.
Entonces, por último, hablábamos de la consolidación e imprimación. Pensad que si hemos hecho previamente un saneamiento y nos quedan soportes que no están perfectamente preparados para recibir materiales nuevos que tienen mucha más tensión de lo que hay en el soporte viejo, pues tendremos que intervenir con algún producto que le dé dureza, sobre todo, por ejemplo. Entonces, ese sería el caso que hablamos aquí en estos soportes a tratar, pues de los fondos que están con restos de polvo o que son inconsistentes, que son blandos, de esa falta de cohesión por capas también, pues entonces iríamos a productos con cierto grado de penetración en el soporte y que endurecerán superficialmente. Por otro lado, por ejemplo, si necesitamos una protección contra la humedad, contra la oxidación, pues iríamos a productos como todoterreno que nos van a bloquear esa progresión del óxido. Regularizar la absorción también es muy, muy importante de cara a hacer el acabado final sin que se noten distintas texturas o distinta apariencia del soporte, que se vea todo uniforme, puesto que si tenemos una pared de pintura antigua que la hemos parcheado con masillas o plastes, que a su vez esas masillas o plastes absorben mucho más líquido de lo que absorbe la superficie antigua pintada, pues tendremos que buscar la manera de igualar todo ello, de regularizarlo. Entonces, para eso pues recurrimos a productos como Fixacril, como Primplaca, como Fixacril en spray también, que es una novedad para intervenciones rápidas. ¿Vale? Y por último, la falta de adherencia, volveríamos a recurrir a productos como todoterreno, a imprimaciones que nos permiten hacer de capa intermedia antes de estar aplicando los productos de terminación. ¿Vale? En todo lo que sea materiales que tienen un difícil anclaje de pinturas convencionales, pues iríamos a productos todoterreno. En definitiva, lo que os comentaba en primera instancia, siempre acondicionar de la mejor manera posible el soporte donde vamos a estar aplicando. A partir de ahí ya tendríamos los soportes preparados para poder aplicar plastes o masillas, que son los que nos van a recrecer los volúmenes, los que nos van a dar de nuevo un aspecto uniforme a todos aquellos soportes donde hemos tenido que hacer reparaciones. ¿Vale? Entonces, estos plastes y masillas, para hacer esa reparación o preparar esos soportes para el pintado, pues vamos a hablar de estos diferentes conceptos, generalidades sobre ellos, para un poco tener claro también, nos ayudará conocer todos estos aspectos generales, nos ayuda también a esa elección del producto apropiado en cada caso. Entonces, hablaremos de conceptos generales, de la reparación de grandes desperfectos, qué productos nos van bien para grandes espesores, grandes volúmenes, qué productos son apropiados para pequeños desperfectos, incluso para capas muy finas, superficiales, qué productos nos van bien para hacer renovación de paredes, para hacer enlucidos. Aquí básicamente, sobre todo, el protagonismo lo toma el tapado de los gotelés o de paredes con picados o con rugosos. Y por último, la parte un poco más técnica, que es la que requiere de un producto un poco más especial, que son los tendidos de forma directa sobre cerámicas. Entonces, hablando de los conceptos generales, pues el primer concepto que es interesante tener claro es el tipo de unión que existe entre materiales en la construcción. Tenemos materiales que se unen entre sí de manera mecánica y tenemos materiales que se unen entre sí de manera química. Los materiales que se unen de manera mecánica, sobre todo, lo realizan a partir del enganche en la rugosidad, en las texturas rugosas, que nos permiten ese anclaje más físico, digamos, que químico. Y luego, por otro lado, tenemos esas situaciones donde los materiales, pues ni hay cierta porosidad, ni hay ciertos macro relieves, ¿vale? Porque a lo mejor a nivel microscópico siempre los tenemos, pero a nivel macro, pues no hay en apariencia una superficie que permita el buen anclado. Entonces tenemos que recurrir a productos que aditivan a productos que de manera, para entendernos, resinas polímeros, que lo que nos permiten es hacer encolados, hacer pegados de un material con otro. Por eso lo distinguimos como esa adhesión química. Importante tener claro en este caso de los productos de Bézier,
de los plastes y masillas de Bézier que están preparados para tener esa adhesión directa. Tienen una serie de resinas predosificadas que permiten la aplicación sobre soportes pintados que estén en buenas condiciones, pintados convencionales. Si vamos a pintados ya especiales de porosidades cerradas, con brillos y demás, hay que hacer otro tipo de actuación o ayudar o propiciar a ese anclaje. Pero si estamos hablando de materiales, repito, de pintado convencional, una pintura acrílica mate convencional, pues podemos hacer siempre con todas las referencias que estamos mencionando aquí de Bézier, de todas las familias Aguaplas y Extraplas, un anclaje directo, gracias a esta propiedad que hablamos de la aditivación de resinas que no hacen innecesario la utilización de imprimaciones de puente de unión. Eso mismo es uno de los grandes conceptos que habría que destacar de las diferencias entre el plaste y el yeso convencional, el yeso tradicional, ¿vale? Esa capacidad de adherencia directa. El yeso es un producto que prácticamente es tal como viene de la cantera y después de ser procesado, refinado, no tiene aditivación de sustancias que le otorguen propiedades especiales. Y entonces, pues bueno, un plaste o una masilla pues nos propicia la primera circunstancia, es lo que hablamos del tipo de secado, o sea, perdón, de adherencia química. Por otro lado también, pues tenemos un secado controlado, ¿vale? También es esa fórmula compleja que tienen los plastes y las masillas, nos permiten darles propiedades similares al yeso en cuanto a secados, porque nos pueda interesar tener un secado prolongado por diferentes razones, pero al mismo tiempo tenemos capacidad de que ese material seque de una manera ultra rápida, mediana, en 2 horas, en 4, en 6, en 8, en 24, etc. Secado y tiempo de fraguado, ahora estaba mezclando ambos conceptos, que es tiempo de uso al final. El secado, de todos modos, sí que también tenemos fórmulas especiales en plaste donde el secado es mucho más prolongado, es un secado que, aun conteniendo algo de humedad, en realidad no estando seco del todo, nos permite hacer pintados, cosa que en el yeso también es inviable. Encima de un enyesado, las reacciones que hace en su secado van a deteriorar cualquier pintura que se ponga encima si no está 100% seco, ¿vale? Y en los tiempos de fraguado realmente era a lo que me estaba queriendo referir, que es el tiempo de utilización de producto al final en los plastes y masillas, que, digamos, el laboratorio puede diseñar en cada momento qué tiempo se tienen esos productos. En el yeso es el que es y no hay más, ¿vale? Y la aparición de fluorescencias también, pues es algo que va apareada a productos que no llevan aditivación de biocidas. En este caso, nuestros productos también tienen incorporada los listos al uso, por supuesto, porque además necesitan esa conservación dentro de los envases, pero los productos en polvo también, pues lo que hacen es evitar esa aparición de fluorescencias, que sí puede suceder con un yeso que tenga un grueso importante y por las circunstancias que sean de la obra, por la época del año, etcétera, puede estar muchos días conteniendo humedad y eso puede propiciar la aparición de ¿A qué llamamos, Antonio, eflorescencias exactamente? Pues eflorescencias es que aparezca. Mercedes, me ha asustado, no me esperaba. Perdona. Oír tu voz, que estoy tan... No, por Dios. Mira, la aparición de fluorescencias, por un lado pueden ser salinas, ¿vale? Por otro lado pueden ser, ya lo diré, derivadas de cal, ¿vale? Que esto sí tendría que ver con la reacción que hace el yeso, como carbonato cálcico que es, ¿vale? Y por otro lado ya no son bien eflorescencias, pero sí puede ser materiales contaminantes orgánicos, como hablábamos al principio, ¿no? O sea, al final, el tener una superficie con tanta humedad durante tanto tiempo, pues al final puede propiciar cualquiera de
de aparición de estas tres cosas. En el yeso a lo mejor es más habitual en un momento dado pues esto que nos aparezca como unas sales, como un salitre así superficial, si eso está muy prolongado, y también por el tipo de dureza que tenga el agua de amasado en la zona que se haga la obra, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Vale, pues seguimos. Otra de las diferenciaciones importantes, ya básicamente, pues simplemente con mirar nuestro catálogo veríais que lo agrupamos también de forma diferenciada, es la que hay entre plastes, que es lo que entendemos como el producto en polvo, y las masillas, que es lo que entendemos como el producto en pasta o listo al uso. Estrictamente esos plastes, una vez amasados, pues se nos convertirían en masillas, pero a la hora de disponer de ellos para la obra, a la hora de ser comercializados, pues nos referimos a plastes en los sacos o estuches en polvo, y las masillas pues son los cubos, los envases donde tenemos siempre ese producto ya listo al uso, que no hay que aditivar con agua y demás. Entonces, los plastes en polvo tienen una serie de características que comparten, y las masillas pues tienen otras también que comparten. La primera, más importante, de los plastes en polvo es que es ahí donde nosotros podemos introducir eso que os comentaba antes de los tiempos de fraguado, de los tiempos de utilización. Entonces es muy útil porque los podemos convertir también en productos estacionales en un momento dado, ¿vale? Porque a lo mejor en verano en nuestro país pues es muy interesante utilizar el producto que tenga el tiempo de uso más alargado, ¿vale? Porque luego, una vez aplicado en la pared, va a secar muy rápido. Y sin embargo, en época de invierno, en época de frío y humedad, pues a lo mejor queremos avanzar más en los trabajos y vamos a ir a emplear pues productos que tengan un tiempo de fraguado, un tiempo de trabajo más cortito, ¿vale? Eso solo lo podremos conseguir con los productos que son en polvo. Con el producto que es listo al uso, únicamente la ventaja que tenemos es que pues, es abrir la tapa y trabajar, cerramos la tapa y se conserva perfectamente, no tenemos entonces desperdicios de material, pero sí lo que tenemos es, desde luego, una capacidad de secado siempre más lenta que el resto de productos. Y luego por su composición, por su formulación, también son un poquito siempre más duros que los productos en polvo en general. Pero bueno, sobre todo la parte importante a destacar, que hay que tener clara, es que lo que son plastes, sobre todo nos van a dar una facilidad en cuanto a ese tiempo de trabajo rápido. Y las masillas, las pastas, sobre todo, en todo lo que podamos manejar en nuestro catálogo, en la variedad, lo comentaremos más adelante, la variedad de producto, la familia de productos en proyección, que se pueden hacer con proyección airless para grandes obras, para un avance muy rápido, pues los productos en pasta sí ofrecen realmente esa ventaja de que nos permiten estar teniendo un producto listo para trabajar, que no pone nunca en riesgo el equipo de proyección, como sí lo podría hacer un producto en polvo con fraguado. Bien, por último, la categoría a confrontar dentro de los plastes, recordamos, plaste, producto en polvo, que distinguimos entre plastes de fraguado y plastes de secado. Esos plastes de fraguado son los que los tenemos en un tiempo corto, controlando cada una de los tiempos a partir del etiquetado y su descripción en las fichas técnicas. Los plastes de secado, básicamente, hemos dejado, si no son productos para la proyección, que ya tienen una fórmula también especial donde no hay ningún tipo de fraguante, en el caso de lo que se maneja de forma habitual, en el caso de los que podemos emplear y adquirir en Bigmap plataforma, son los plastes de 24 horas. ¿Vale? El plaste de 24 horas, que por concepto dirías, bueno, es que tiene un fraguado a 24 horas, ya, pero al final la manera de funcionar es que prácticamente hay que respetar ese secado al 100%. Sí tenemos la ventaja de que es un producto que una vez lo hemos amasado a primera hora de la jornada, pues hasta final de esa jornada lo tenemos perfectamente en uso, no nos requiere, así como hay otros productos con un fraguado corto que nos van a dar otra serie de ventajas, pero en esa por lo menos es un inconveniente, que hay la posibilidad de perder
cada X tiempo la mezcla porque ha secado y no lo hemos podido utilizar. Aprovecho para decir también muy importante que los plastes de fraguado no deben reamasarse con agua de nuevo cuando están perdiendo ya la aplicabilidad. Si esto sucede, se nos van a quedar el producto inconsistente, habremos roto, decimos de manera coloquial, el fraguado del producto y se nos van a quedar, una vez sequen, en un estado como harinoso, sin consistencia ninguna, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Si no queremos estar haciendo o sea, mezclas continuadas del producto, que lo que queremos es un producto que nos pueda durar toda la jornada con toda la tranquilidad. Preparamos medio cubo, un cubo completo, porque vamos a tener mucho consumo, pues esto con el producto de 24 horas lo vamos a tener perfectamente disponible. ¿Qué ventaja nos dan los productos de secado? Pues ya comentaba un poco en parte. En las situaciones de frío y humedad nos van a permitir que una vez se produce el fraguado, que se va a producir igualmente en esas condiciones adversas, vamos a poder, con el soporte húmedo pero duro, vamos a poder seguir retrabajando y alisando. No podremos lijar porque en la humedad, el plaste húmedo nos haría un embozado de la lija, pero sí vamos a poder continuar haciendo sucesivas aplicaciones finas para dejarlo ya perfecto y acabado. Con el plaste de 24 horas, si intentásemos hacer esa tarea sin que se case al 100%, pues detectaríamos que el mismo plaste empieza a venirse, una vez estamos pasando la herramienta, empieza a repelar, ¿vale? Empieza a darnos dificultades en la aplicación. Entonces, sí que como gran criterio entre un producto y otro, sí os diría, pues si vamos a trabajar pensando en que luego va a ser la lija el principal protagonista a la hora de afinar las paredes, pues está muy bien trabajar con un plaste de 24 horas, que dejándolo de una manera bastante más tosca y con mayores gruesos, nos va a permitir, después de pasar el lijado, tener la superficie perfectamente lisa, que somos de un proceder, digamos, donde la llana es la que tiene el protagonismo, que vamos pasando a sucesivas pasadas de llana con el fin de dejarlo fino por completo, pues entonces son muchísimo más recomendables los plastes de fraguado. Bien, y entonces ya entramos en la parte donde vamos a hablar de las reparaciones sucesivas, de los reacondicionamientos, de los recrecidos, pero en función de cómo sea la patología o en qué lo queremos emplear, pues ya tenemos que apuntar a diferentes grupos de producto. En este caso, por ejemplo, para las reparaciones de grandes desperfectos, recomendaríamos un producto como Aguaplas Express, ¿vale? Este producto nos va a permitir, como habéis indicado aquí en la pastilla esta de la ficha, espesores de hasta 50 milímetros. O sea, es un espesor directo de 5 centímetros, pues ya nos puede estar permitiendo incluso hasta anular cajetines de instalaciones de luz, regatas, rozas, etcétera, ¿no? Que al final, claro que lo podríamos hacer como os comentaba al inicio de esa diferenciación con el yeso. Es lo habitual hacerlo con yeso, pero ese yeso ni va a secar en 3 horas para ser pintado, ni nos permitiría en un momento dado, después de ese secado aparente de la superficie, encapsularlo con la pintura. También en muchos de los casos lo que nos encontramos es que nos calcina la pintura, se come los colores, etc. Entonces, ante esa situación es recomendable aplicar un producto rápido y con capacidad de espesor como es este Aguaplas Express, ¿vale? Al final, el producto, que luego os daré algún detalle más sobre él, Aguaplas Express es el producto principal, el protagonista de este sistema de obra urgente. Os voy a poner un vídeo rapidito para que podáis ver de qué estamos hablando, cómo nos puede beneficiar la utilización de estos productos que repito, te permiten esa aplicación rápida. A ver si soy rápido yo también en poner el vídeo. Sí, aprovecho para comentaros que podéis hacer las preguntas que os surjan en el chat y junto con nuestro experto pues las daremos respuesta lo antes posible. Vale, un segundito. Vamos a ver el vídeo para...
Ya para casi poder lo tengo. ver de una manera práctica todo lo que nos está contando Antonio. Creo que lo tengo. Ya. Bien. Esto. Supongo que el que sea express, Antonio, no quiere decir que sea menos eficaz, claro. No. Pues al revés. Al revés. Claro, o sea, al revés. Express no dice, para nosotros lo que queremos transmitir es la celeridad en todos los procesos, ¿no? Pero por decir algo, probablemente es la fórmula más compleja que tenemos en Base, es la de mayores prestaciones y bueno, hay de todo un poco, pero igual que tenemos un producto que se llama Todoterreno, podríamos haber llamado al Agua Plus Express Agua Plus Todoterreno también, porque es que nos vale absolutamente para todos. En ese sentido, nos faltaría únicamente que lo pudiésemos sacar a la calle para ser ya la fórmula global, ¿no? Pero en interior, si es que nos vale para este tipo de procedimiento, como veíamos aquí, y nos vale para pegar sobre azulejos y nos sirve para capas intermedias. Es un producto además muy fino, es el que mejor se comporta también en situaciones donde puedas verse afectado por humedad, porque su fórmula es a partir de cemento blanco y demás, o sea, lo tiene todo, es una fórmula de una calidad muy alta. Y referido, si te parece, Mercedes, continúo un poco con Sí, por favor. lo de la presentación. En concreto, lo del sistema de obra urgente está basado sobre todo en las propiedades de este Agua Plus Express que comentábamos ahora, pero por otro lado también Isolfix y Isolfix Ambientes Húmedos son dos productos, Isolfix Plus, perdón, y Isolfix Ambientes Húmedos son dos productos al disolvente que nos van a permitir incluso pintar encima de un soporte con una ligera humedad todavía en el mismo, con grado leve, no podemos pintar sobre paredes mojadas, pero sí que nos permite hacer esa operación en base a que son pinturas muy, muy transpirables, ¿vale? Entonces, uniendo ambos productos, pues nos permiten hacer obras en lugares donde se precisa que en una misma jornada o media jornada esté finalizada la actuación. Bien, pues seguimos con las reparaciones en gran espesor. Tenemos otro producto también técnicamente un tanto complejo en sus fórmulas, es Agua Plus Pluma. Es una masilla ligera
este producto tiene la virtud también de tener la capacidad de rellenar grandes superficies que, teniendo únicamente lo que es la parte superficial de la reparación, la parte exterior superficial seca, que ya no se deforme, si en el interior todavía hay algo de humedad, podemos pintar que no va a afectar al resultado final, no va a dañar las pinturas. Esto sucederá, digamos, porque tenemos un producto que en su interior, digamos, no tiene luego ningún tipo de reacción que produzca caleos o desprendasales, ni como puede suceder con una escayola, incluso hasta que haya aumentos de temperatura. Aquí en este caso es una fórmula que carece prácticamente de agua, que es 100% sintética y que está destinada pues para, entre otras cosas, a poder hacer este tipo de reparaciones rápidas. También es un producto muy aconsejable allí donde queremos hacer un sellado entre diferentes materiales, pero que queremos cierta capacidad de movimiento o de formación en la compresión, sobre todo, ¿no? Entonces, pues una junta, por ejemplo, entre una pared de obra y un techo de placa, pues nos puede permitir hacer ese tipo de operación con un producto que luego, cuando se produzca alguna dilatación o un movimiento, lo va a acompañar. Bien. De aquí pasaríamos ya a lo que son el trabajo sobre pequeños desperfectos para hacer enlucidos y alisados. Tendríamos por un lado que nos podemos encontrar en medio de todas estas reparaciones, que hablamos con grietas además con movimiento. Si tenemos una grieta o una fisuración que solo afecta al soporte, o sea, perdón, que solo afecta a la parte exterior del paramento, pues podríamos hacerlo con cualquier producto que esté capacitado para rellenar ese volumen. Pero cuando tenemos fisuras con movimiento, cuando tenemos lugares donde por vibración vuelve a poder reproducirse esa grieta, pues nuestra recomendación es aplicar esta masilla. Aguaplas Fibra es una masilla que está aditivada de una manera muy importante con fibras que le permiten hacer un efecto de malla, una trama que hace que lo que nos queda en superficie tenga la resistencia óptima para esos movimientos o vibraciones que romperían un material rígido. Entonces, en lo que veis aquí en imágenes, en la manera de aplicar, pues tranquilamente podemos proceder al rellenado de esa grieta saneada e imprimada con una masilla rígida, y luego aplicamos Aguaplas Fibra a modo de venda en pasta, por llamarlo de algún modo. Al final debemos dejarlo, eso sí, lo más liso posible, como veis en la última imagen, frente a lo que era la primera aplicación, que no nos queden volúmenes, porque este material luego es muy difícil de lijar, ¿vale? Pero una vez hecho esto, igualamos con una imprimación las absorciones y podemos ya pintar sin haber dejado el riesgo de que se nos vuelva a reproducir esa fisuración. Necesitamos, Antonio, una lija, una brocha y una espátula, claro, y nada más. Bueno, normalmente no solo una espátula, porque se trabaja con dos, una sí, carga tiene el material con el que se trabaja y nos sirve también, por otro lado, para ir limpiando la espátula que trabaja, pero básicamente es lo que has comentado, ¿no? Vale. Entonces ya pasamos en esos pequeños desperfectos, aplicaciones de reparación intermedia, enlucidos y alisados. Pues tenemos Aguaplas estándar, que es el producto ese del que os hablaba, que aparecía en 1944. Básicamente es el mismo concepto de producto, solo que las fórmulas se han ido actualizando con el tiempo y han ido incorporando toda la innovación tecnológica. Tenemos el producto, más o menos tiene su equivalencia tanto en polvo como en pasta, aunque hay un comportamiento. O sea, el objetivo final es el mismo, hacer el mismo tipo de intervenciones, pero las fórmulas no son exactamente iguales. Entonces, ya si repasando un poco lo que hemos aprendido en la parte inicial, pues con Aguaplas estándar tendríamos un plaste de fraguado
y con Aguaplas Cima tendríamos una masilla de secado, como son todas las masillas que definíamos, ¿no? Entonces, ¿qué características tendrán diferentes? Pues bueno, un producto que nos va a permitir hacer un trabajo más continuado, u otro producto que nos va a permitir hacer una aplicación sucesiva y en aquel momento que precisemos, porque ya lo tenemos listo al uso. Fijaros que también es importante ver el espesor de capa de un material y otro, también varía. Hay que tener en cuenta cuando nos excedemos en ese espesor de capa recomendado, entonces pueden aparecer fisuras de retracción, ¿vale? Eso es un síntoma cuando a veces cojamos un producto y hacemos una reparación y una vez ha secado vemos que hay fisuraciones en el interior de la reparación, es porque hemos aplicado más espesor del que era el indicado para su fórmula. Por último, tendríamos dos productos, Aguaplas acabados y Extraplas amarillo, que se comportan de una manera muy similar, pese a ser formulaciones diferentes. También el objetivo final es el mismo, es para aquellos usos donde lo que estamos buscando es tener un producto de una porosidad muy cerrada, un grano de partícula muy fino, que son los materiales ideales para tener superficies muy selladas que nos permitan hacer acabados de alta calidad, ¿vale? Entonces, pues también es muy habitual por parte de mucho aplicador hacer una combinación, por ejemplo, de materiales de capa gruesa o intermedia en las primeras fases y luego dar una pasada final de este producto de Aguaplas acabados o de Extraplas amarillo como paso previo a los acabados de alta calidad. Por último, en el tema del trabajo convencional, pues también unos trabajos, unas aplicaciones de una gran difusión en los tiempos actuales, ya lleva bastantes años haciéndose, muchos años haciendo, pero no por ello han dejado de mejorarse también las fórmulas y la capacidad de los materiales que se emplean en este tipo de trabajos. Estaríamos hablando de la renovación de paredes, entendida como la eliminación de aquellos acabados rugosos tipo gotelé o texturados de cualquier otro tipo. Entonces, es apreciado en este tipo de materiales que nos permitan un buen espesor de capa, que tengan una lijabilidad fácil, porque lo que vamos a precisar al final es que tendrá que ser un material para realizar muchos metros. Todo lo que podamos optimizar en su aplicación pues va a revertir en la efectividad del rendimiento y por tanto de la ganancia final en esa obra. Entonces, pues tenemos los dos productos aquí en contraposición muy similares, valen para lo mismo, pero sin embargo, pues son los ejemplos perfectos para lo que estábamos hablando al principio también, esos conceptos del plaste de secado y el plaste de fraguado. El Extraplas de 4 horas es un plaste de fraguado, en 4 horas es el tiempo de utilización. En el tiempo, en el momento en el que el producto ha fraguado en la pared, podemos a continuación, aunque esté húmedo el soporte, no podremos pintar, no podremos lijar, pero sí podemos seguir aplicando lo que son las capas sucesivas de masilla hasta dejarlo perfecto. Sin embargo, con el Extraplas 24 horas, pues vamos a preparar un cubo, una gaveta, la herramienta, el recipiente que consideremos apropiado, podemos preparar todo el material que precisemos para toda la jornada completa, que vamos a tenerlo perfectamente a disposición del uso. Y luego, cuando hayamos aplicado el grueso, normalmente podemos ser, digamos, menos exigentes en la planeidad y en las coqueras, en relieves que podamos dejar en el trabajo, porque luego con un equipo de lijado incluso os diría con el lijado a mano lo percibiréis enseguida que tiene una lijabilidad extra fácil, ¿no? Entonces puedes trabajar de dos maneras muy diferentes, teniendo al final el mismo resultado, que es el alisado de esas paredes, la renovación de esas paredes con goteleo rugosas. En esa misma categoría introducimos también un término nuevo aquí en la aplicación. La aplicación de todo lo que hemos hablado hasta ahora se basaba sobre todo en el empleo de espátulas, de llanas, etcétera.
Este material también es perfectamente aplicable a espátula llana, pero digamos es el que recomendaríamos de todo este catálogo del que disponemos en BigMat plataforma, que es un material que lo podemos aplicar para esas funciones con la proyección en un equipo airless de materiales Depsos. Estos equipos de airless que nos sirven para hacer pintura intumescente o cualquier otro tipo de pasta densa, normalmente maquinaria de pistón, que nos permite la aplicación de estos productos. En el caso de esta fórmula, que veis que además de manera, es una de las mejoras últimas que hemos incorporado a la tecnología de nuestros productos, es que podemos aplicar hasta 10 milímetros de producto de forma directa sin tener fisuraciones de retracción, y el material aplicado con airless, pues tenemos la total certeza de que no nos va a fastidiar el interior de ese equipo. El resto de productos de fraguado físicamente serían proyectables también por estos equipos, pero corremos el gran riesgo de que se nos puedan quedar en el interior de la manguera, de la pistola, de los pistones, etcétera. Se nos pueden quedar restos de material que fraguará cuando les llegue el tiempo y nos romperá la maquinaria, tendremos unas costosísimas reparaciones. Con este otro material, simplemente como no haya posibilidad de evaporar, ¿vale? Cuando queda el material encapsulado dentro de las mangueras, pistola, etcétera, no hay posibilidad de que se estropeen los equipos, ¿no? Esto por un lado, y luego por otro también es importante destacar que el producto es un listo al uso real, o sea, lo hemos testado en aplicaciones en obra, levantando tapa del cubo, introduciendo lo que es la toma de producto del airless de forma directa, sin batido, sin licuado con agua, y procede a una aplicación perfecta. Entonces, se convierte en un listo al uso real, que para obras de gran cantidad de metros, de mucha superficie en aplicación, pues nos permite avanzar mucho más que las aplicaciones manuales. Por último, fuera de todas estas familias, también destacar el producto que tenemos para exterior, que es Extraplast Azul, que es un producto con el que vamos a poder hacer desde pequeñas reparaciones a reparaciones puntuales sobre cualquier tipo de superficie exterior, siempre y cuando no sea un soporte pintado, ¿vale? Nos valdría para hacer un enlucido encima de una fachada enfoscada con mortero Portland, encima de una fachada con un mortero monocapa con árido, etc. Siempre que tengamos materiales porosos de construcción que admitan esa adherencia. En el caso del exterior, las fachadas pintadas hay que tener una exigencia mayor. Hay productos específicamente para esas fachadas pintadas, pero en este caso Extraplast Azul no es el apropiado. ¿Qué ventaja tiene frente a otros morteros de reparación? Que al ser un plaste, pues es un producto lijable. Entonces, también para cualquiera de las situaciones donde precisemos hacer un acabado muy pulcro, muy fino, Extraplast Azul nos va a permitir coger una lijadora y dejarlo completamente liso. Por último, en los productos especiales, en plastes y masillas, pues tendríamos el caso de los tendidos sobre cerámica. Voy a ser escueto en esto porque además tenemos un vídeo donde va a quedar ilustrado, pero simplemente poner el foco en lo más importante de este procedimiento. Limpieza del soporte. Saneamiento si hubiese alguna pieza que no estamos seguros de su adherencia, eliminarla, pero sobre todo limpieza, o sea, que no nos queden restos de polvo, de suciedad, de grasas, si son cocinas, de cosméticos pulverizados que puede haber en las paredes, etc. Hemos de asegurarnos que está la cerámica perfectamente limpia y podemos proceder a aplicar, en este caso, Aguaplast Express o la masilla universal como materiales de agarre directo. Entonces os voy a poner ahora, estos son los dos productos, bueno, de Express hemos hablado largamente. Aguaplast masilla universal es una masilla lista al uso que tiene esas mismas propiedades, pero fijaros una gran diferencia: el espesor máximo son 2 milímetros y los tiempos, pues como es una masilla, por definición de secado, pues va a secar en el tiempo que consiga evaporar, con lo cual pues va a ser todo mucho más lento que con nuestro
producto express que os explicaba anteriormente. Y ahora os voy a buscar lo más rápido posible este vídeo y lo vemos y después comentamos. En el vídeo se ve muy bien la aplicación sobre cerámica. Sí. Y luego ya empezaremos con superficies un poco más complicadas. Eso Ya es. resumiendo y terminando un poco la presentación. Uh-huh. Venga, allá vamos. Bueno. Bien. Continúo con la presentación. Únicamente destacar, o sea, porque creo que tal como decía Mercedes en el vídeo, se ve de manera perfecta. Únicamente añadir que si vamos a hacer un acabado pintado, como se ve aquí, no hay ningún tipo de indicación más que, bueno, por ejemplo, lo que se hacía en esta operación, que era insertar una malla de fibra de vidrio, nos ayuda a tener una cohesión de todo el paramento y así si alguna de las piezas fallase en el futuro se ve sujeta por el resto. Y luego, por otro lado, pues tener en cuenta de que si vamos a hacer otro tipo de acabados decorativos que a lo mejor son más demandados en un cuarto de baño, como es aquí el caso de esta imagen, que son los estucos, los microcementos y demás, pues sí que es muy bueno dar una imprimación que selle, que tape, que iguale mucho la absorción y que no permita que las juntas precisamente hagan secados, hagan un secado
mucho más rápido que el resto de paramento, porque corremos el riesgo luego de que algo que tiene que quedar con unos trazos así muy difuminados, desdibujados, acaben viéndose cuadrículas, acaben viéndose pues, las juntas de esos azulejos, ¿no? Dicho esto, pues bueno, ventajas muchísimas, sobre todo pues, cuando no se pretende tocar nada de las instalaciones ni de los sanitarios y demás, pues bueno, puede ser una solución intermedia rápida y de calidad. Bien, pregunta. Vamos a lanzar una pregunta. De los siguientes plastes, ¿cuáles pueden ser utilizados sobre cerámica? Cualquier plaste es válido y no requieren características específicas. ¿El Aquaplast Express y el Aquaplast Masilla Universal o el Aquaplast Express y el Aquaplast Renovación? Bueno, de momento la primera opción, como no tenemos ninguna respuesta y nuestros participantes eligen en un 67% el Aquaplast Express y el Aquaplast Masilla Universal. Bien, un 30% han contestado Aquaplast Express y Aquaplast Renovación. Bien. Pues la respuesta correcta es la de la mayoría, efectivamente. Esas son las dos referencias que podemos aplicar de forma directa sobre los azulejos, ¿vale? Siempre con lo que comentábamos de tener mucha precaución en esa limpieza, ¿eh? Que el paramento esté perfectamente preparado en cuanto a limpieza. La tercera opción, únicamente comentar que sí que es posible combinar, siempre que demos como primer producto de contacto en la cerámica y del agarre el Aquaplast Express, pues en función de lo que podamos necesitar, pues necesitamos, por ejemplo, una mayor nivelación o algo que nos requiera luego de un lijado potente, pues entonces podemos combinarlo con una Aquaplast Renovación, etcétera. Pero estrictamente a lo que era la pregunta, pues la respuesta correcta es esa, ¿eh? La número 2, que son los dos productos que pueden ir en contacto directo con esos paramentos de cerámica. Muy bien, pues continuamos. Continuamos. Pasaríamos ahora, a ver si esto, ahora, a la preparación, o sea, a los productos que nos permiten preparar soportes de particularidades varias, entre ellas las superficies difíciles y por otro lado el bloqueo de manchas. O sea, siempre que tengamos cualquiera de estos dos casos, pues también tenemos sistema, productos para poderlo subsanar. En el caso de las superficies difíciles, consideramos superficies difíciles todas aquellas que no podemos aplicar las pinturas convencionales, ya sean plásticas o acrílicas, esmaltes, etcétera, que no se pueden aplicar de forma directa porque la adherencia es mala. Son materiales que sabemos que luego a posteriori pues no van a tener un buen agarre, no van a resistir ni impactos ni rozaduras siquiera, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí veis unos cuantos ejemplos: el cristal, determinados metales, los galvanizados, las cerámicas, plásticos PVC, según qué maderas también, melaminas, melaminas o fórmicas, por ejemplo, pues también estarían dentro de este capítulo. Entonces, para esto tenemos el producto llamado todoterreno, el decano también en el país de este tipo de especialidad de producto. En el caso del producto todoterreno al agua, además, tenemos la particularidad de que es anticorrosivo sobre metales, que lo podemos emplear como imprimación antióxido. En ambos productos, bueno, la familia de los productos que son al disolvente, que eran los originales, también tenemos el formato en spray para poder puntear de manera cómoda. Y aquí de este material, pues también tenemos un vídeo que nos va a servir de ejemplo para ver que nos va a servir para ver qué es lo que podemos encontrarnos con este material referido a otros materiales que hay en el mercado que supuestamente cumplen la misma función. A ver si soy capaz ahora de poner el vídeo. Yo creo que me estoy liando. Vale. Ahora.
Aquí estás. Mientras sale el vídeo, os recuerdo que podéis ver en nuestro canal de YouTube todas las formaciones, por supuesto la de soportes que estamos disfrutando hoy. Vamos a por el vídeo. Bien, este era muy escueto y en realidad aquí lo que estamos... Y muy gráfico, Antonio. Sí, efectivamente. Lo que estamos poniendo de relieve es, bueno, pues cómo debe comportarse un producto de estas características, tanto referido a la adherencia como referido también a lo que es la oxidación, si estamos diciendo que es un protector contra óxido, pero sobre todo en la prueba de la adherencia, cuando hablamos del material que estamos indicando ahora, en su virtud de facilitar un anclaje, que ya el mismo material, este todoterreno al agua, tiene la capacidad de ser un producto que sea terminación decorativa también, pero sí es muy importante sobre todo es que en todos esos materiales pues tenga esa adherencia. Y lo que veis ahí reflejado en el vídeo simplemente es una prueba de laboratorio acelerada donde un producto de la competencia pues se comporta de una manera bastante más defectuosa. Y la otra pintura especial con la que pondríamos ya punto y final a la charla es el bloqueo de las manchas, ¿vale? Estamos hablando del producto Isolfix antimanchas al agua y Isolfix antimanchas, Isolfix Plus al disolvente, que es la fórmula original, la tradicional, la que también apareció en nuestro mercado en primer lugar. ¿De qué estamos hablando con estos dos productos? Es un concepto muy sencillo, muy simple. Hay mucho tipo de manchas en las paredes que tenemos que pintar que tienen una capacidad de migrar cuando se les aplican productos al agua, ¿vale? Nuestras pinturas habitualmente en interiores son al agua, pintamos techos y paredes con un producto al agua que donde hay sustancias que son solubles en ese agua y que son muy persistentes, pues como veis aquí en esta imagen, por ejemplo, esos taninos de esa placa en el techo, pues si damos pintura al agua van a estar apareciendo de forma continua, no vamos a conseguir nunca que dejen de aparecer porque el agua solubiliza esos taninos y vuelven a la superficie. Sin embargo, pues con Isolfix, tanto en la fórmula al agua, que por otro lado es ecológica, tiene la ecoetiqueta europea como producto ecológico, o bien el producto al disolvente, en ambos casos esos productos lo que hacen es bloquear la mancha. Luego, posteriormente, una vez está bloqueada, con el mismo producto acabamos por darle cubrición. Los productos al disolvente, que tiene Bézier para este fin, el Isolfix Plus y el Isolfix Ambientes Húmedos, son también, aparte de bloqueantes, unas pinturas de una gran capacidad de cubrición a nivel genérico, y el Isolfix al agua, la capacidad de cubrición es algo menor porque es imprescindible que tenga una proporción de resina mucho mayor por ser un producto al agua, pero al final el objetivo de uno y otro material es la cubrición también de esa mancha, ¿vale? Entonces, importante bloquear la mancha, los dos materiales lo hacen, cubrir la mancha a nivel genérico también lo hacen los dos,
Si queremos recurrir a una combinación del que bloquea y el que cubre finalmente, pues también es acertado hacer. Pregunta. Vamos a por ella. Los siguientes plastes, ¿cuáles pueden ser utilizados sobre cerámica? Esa era la anterior. Es la anterior. Vamos a la segunda. Si tenemos que pintar paredes o techos con manchas difíciles de rotulador, grasa o hollín, debemos, primera opción, cubrirlas con pintura plástica, bloquearlas con una pintura especial para manchas o bloquearlas y posteriormente cubrirlas. Empezamos a votar. Y en un principio había más votos con una pintura especial para manchas, un 57% de nuestros asistentes. Ahora nos hemos quedado en un 50% entre la segunda y la tercera. Bloquearlas con una pintura especial para manchas, bloquearlas y posteriormente cubrirla. Bien. Ambas respuestas serían correctas, la segunda y la tercera. Pero digamos con un grado de ser una respuesta más completa es la tercera, ¿vale? O sea, bloqueamos y posteriormente cubrimos. Lo podemos hacer con un producto u otro, al final el objetivo final es que desaparezca lo que se está viendo. Entonces, digamos que la respuesta 2 es correcta, no es incorrecta, pero se queda, digamos, a medias. Al final el bloqueo de la mancha puede hacer que igualmente se transparente y se vea, que es lo que os comentaba, por ejemplo, de también el diferencial entre los antimanchas al agua y los antimanchas al disolvente. Todos bloquean, pero los antimanchas al agua tienen una capacidad de cubrición algo menor que los de disolvente. Entonces, en este caso, por concluir, la respuesta 100% correcta es el bloqueo y posterior cubrición. Muy bien. Lo que queda claro es que cubrirlas con pintura plástica solo nos volverá no va a ser efectivo, efectivamente. Exacto. Y veo que todos los usuarios lo han entendido claramente. Sí. Muy bien. Muy bien, pues seguimos. Venga, pues ya prácticamente terminamos. Ya queda poquito. Sí. Eso es, aquí veis las características. Importante también destacar que estos materiales que veis en un envase negro, como aparece aquí en el Isolfix al agua, también provienen de envases de plásticos reciclados y demás. O sea, todo aquello en Bézier que etiquetamos como ecológico, procuramos que también acompañe con un envasado también más sostenible. Por último, deciros que de los dos sistemas que podamos hablar aquí, más todos los demás, podéis acceder a ellos y descargar en nuestra página web o bien solicitarlos en BigMat Plataforma en formato papel, que disponemos de ellos. Y nada, agradeceros muchísimo vuestra atención y si han surgido algunas preguntas o las tenéis a partir de ahora, pues encantado de responderos. Sí, las podéis colar en el chat, pero en todas nuestras tiendas BigMat encontraréis un vendedor que os pueda asesorar o recordar todos estos productos que Antonio Peña y soluciones que nos permitirán como profesionales no tener que volver por un problema que hayamos tenido y tener un terminado perfecto en pintura. Así es. Antonio, queremos agradecerte toda tu exposición, agradecer a los participantes el haber compartido con nosotros esta charla técnica y pediros, insisto, que nos evaluéis, que nos digáis qué os ha faltado, si os ha gustado, en el link que nos permitirá siempre mejorar. Muchas gracias a todos, gracias Tony y gracias hasta la próxima, que será muy pronto. Os informaremos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta otro día.